El 1 de enero de 1959, los barbudos bajaron de la sierra. Traían promesas de libertad, justicia, soberanía y con ellos la esperanza. Pero también traían algo más, una lista. Una lista de periódicos, emisoras y periodistas que no serían parte del nuevo orden. Porque la revolución no solo vino a cambiar el poder, vino a controlar la palabra. Y cuando eso pasa, la libertad no muere con un disparo, muere con un silencio. Antes de 1959, Cuba tenía una de las prensas más activas de América Latina. Periódicos como El País, Diario de la Marina, Bohemia, Avance, Prensa Libre. También habían emisoras, revistas culturales, prensa de izquierda, de derecha y de centro. Una prensa imperfecta, sí, pero era plural. Los periodistas no eran santos, pero tampoco eran soldados. Y eso era intolerable para lo que vendría. Irónicamente, cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959, la mayoría de medios aplaudieron. El dictador Batista había perseguido a periodistas, cerrado medios, censurado a críticos, y la revolución prometía lo contrario. Incluso figuras como Carlos Franqui, exdirector de Revolución, era un periodista de izquierda que veía en Fidel una posibilidad real de justicia. Pero no pasó ni un año, y en Cuba, con la prensa, con los medios, todo cambió. A mediados de 1959, el gobierno comenzó a intervenir medios de comunicación, primero de forma indirecta, con presión, llamadas, visitas del G2, luego directamente, cambios de dirección, despidos y cierres forzados. Se acusaba a los periodistas críticos de ser voceros del imperialismo, igual que a mí. Y a los medios no revolucionarios, de enemigos del pueblo. En pocos meses, más de 100 periodistas fueron exiliados, censurados o silenciados. Por eso, desde el exilio, muchos lo llamaron la noche de las 100 golondrinas, porque 100 voces salieron volando y no volvieron nunca más. El caso más simbólico fue el del Diario de la Marina. Fundado en 1832, era el periódico más antiguo de Cuba. Moderado, conservador, pero serio. A inicio del 60, comenzó a cuestionar los juicios revolucionarios, las ejecuciones y las censuras. Eso fue suficiente. El 12 de mayo de 1960, el periódico fue cerrado a la fuerza. Militantes lo ocuparon, destruyeron archivos, golpearon empleados. El gobierno no dijo nada, Fidel tampoco. Desde ese momento, había empezado la extinción sistemática de la prensa. La televisión tampoco escapó. El Canal 2 y otros espacios televisivos que no estaban completamente alineados fueron intervenidos. Periodistas que intentaban mantener cierta autonomía eran despedidos, vigilados y amenazados. Uno por uno, los canales pasaron a manos del Estado, no por ley, sino por miedo. Porque en la Cuba revolucionaria, el control no siempre se escribe, a veces se impone con la mirada. La revista Bohemia era emblemática. Fundada en 1908, era respetada incluso por figuras en el exilio.
durante los primeros años de la revolución, apoyó a Castro, pero su equipo editorial, dirigido por Miguel Ángel Quevedo, empezó a notar las grietas. Publicaban críticas suaves, preguntas incómodas, y pronto fueron marcados. Quevedo fue obligado a exiliarse, y en Miami se exilió en 1969, dejando una carta donde decía: "Fui cómplice del silencio que mató a la verdad". El aparato de seguridad cubano, el G2, jugó un papel fundamental. Periodistas eran citados a conversar. Se les mostraban expedientes. Se les recordaba dónde vivían sus hijos. No hacía falta prohibir. Bastaba con sugerir. Y así, la autocensura se convirtió en rutina. La verdad se volvió peligrosa y el silencio una forma de sobrevivir. Muchos periodistas eligieron huir. Carlos Alberto Montaner, Raúl Rivero, Reinaldo Arenas, aunque era escritor, entre otros, se sumaron al éxodo de voces. Se establecieron en Miami, Madrid, Caracas, y desde allí intentaron mantener viva la crítica. Pero en Cuba, sus nombres fueron borrados. Las nuevas generaciones crecieron sin saber quiénes eran esas personas, y sus obras fueron prohibidas por decretos, por rencor o por miedo. Lo que quedó en Cuba fue un solo periodismo, el oficial. Gramma, Juventud Rebelde, la televisión estatal, un aparato de propaganda disfrazado de prensa. Las noticias ya no informaban, adoctrinaban. Cada titular debía ser aprobado, cada portada revisada. Y si alguien se desviaba, desaparecía de la sala de redacción. El periodismo dejó de ser oficio y se volvió obediencia. Décadas después, la situación apenas cambió. En 2003, durante la Primavera Negra, el gobierno encarceló a 29 periodistas independientes. Sus delitos: tener una página web, escribir una columna o publicar una crítica. Hasta hoy, Cuba es uno de los países más represivos con la prensa en el hemisferio occidental. Y aunque intentaron callarlos, los fantasmas de las 100 golondrinas siguen sobrevolando la isla. En julio de 2021, miles de cubanos salieron a protestar, y los periodistas independientes jugaron un rol clave. Plataformas como El Toque, ADN Cuba, Yucabyte, Cubanet intentaron romper el cerco, pero el Estado respondió con arrestos, hackeos y cortes de internet. Y el patrón se repite: una revolución que no tolera la verdad. Y tampoco toleran a la prensa que la nombre. Hoy, más de 60 años después, la prensa cubana sigue secuestrada, no por el pueblo, no por la ley, por el miedo. La noche de las 100 golondrinas no fue un día exacto, fue un proceso lento, metódico, devastador. Una noche que aún no termina, una noche donde las voces se callaron no por falta de palabras, sino por exceso de castigo. Una revolución que no soporta preguntas nunca fue revolución. Fue una toma de poder. Y mientras en Cuba siga siendo peligroso escribir, peligroso dudar, peligroso preguntar, seguirá haciendo falta las voces que huyeron y las que, desde el exilio, todavía
se atreven a contar, porque la libertad no muere de golpe, muere en silencio, y ese silencio aún suena en la isla.